La hacienda del diablo. Capítulo 13. Desperté sobre el colchón, completamente vestido. Recordé que me había desmayado junto al bebedero al no resistir la última aparición. Me sentía afiebrado. Cargué el arma y con preocupación salí a revisar la pileta. Junto al arado encontré huellas de zapatos de un hombre. Más adelante hallé señales de que alguien me había arrastrado hasta mi habitación. Cuando regresé al cuarto y encontré junto al colchón el botón de una camisa, deduje que había sido Gregorio. «Alguien nos ha visitado», dije a Remigio, para ver su reacción, pero guardó silencio para que yo siguiera hablando. «Encontré este botón en mi cuarto. Es de metal. Cuando vino Coralia barrimos perfectamente el lugar, y esto lo hallé en la mañana. El caporal me vio con cierta tribulación. Creí que le había descubierto algún truco. Al principio pensé que era él quien me había llevado al cuarto, pero las huellas de sus zapatos no correspondían. Le pregunté si me había visto en la pileta al anochecer, pero respondió que había dormido profundamente. No le dije lo que había sucedido, porque pensaría que empezaba a enloquecer. Regresé a leer las memorias de mi madre. Ya no fue lo mismo. La magia del entorno era diferente. Un intruso le imprimía cierta tensión al ambiente, forzándome a ser precavido. Acaricié la pasta del cuaderno pensando que se trataba de la mano de Casila, que me encaminaba por un sendero afectivo. Volví a leer la descripción del niño Trinidad y sonreí. De pronto escuché el grito ahogado de un hombre. Salí a buscar al caporal. Pensé que algo le había sucedido. Llegué a su cuarto y me asomé por la ventana. Solo alcancé a ver sus piernas sobre la cama. Toqué en el vidrio, pero no recibí respuesta. Abrí la puerta, lo llamé, pero no despertó. Estaba profundamente dormido. Iba a moverlo cuando me fijé en unas cajas improvisas, como libreros. Había libros de astronomía, física y otros temas. La primera vez que vi el amontonadero de cajas, había creído que eran libros de agronomía. Hojeaba uno, cuando oí en un segundo grito y después una voz dijo algo que no pude entender. Salí y escuché que el grito provenía de la estacada. Me dirigí allá, pero llamó mi atención que no hubiera aves por ningún lado, ni siquiera las gallinas del caporal. A lo mejor se habían asustado con el primer alarido. Parecía que todo había quedado bajo un capelo que apenas dejaba oír mi respiración. ¿Es Gregorio, Memo? ¿Es el buco? Recorrí los alrededores del casco sin encontrar nada. Tal parecía que el intruso hubiera volado. Al regresar, encontré al caporal que ya llenaba una vasija de la pileta. Pensé que no era prudente comentar lo del grito. Creo que advirtió mi nerviosismo, pero aparentó que no le interesaba. Le pedí que retomáramos los temas de nuestra última conversación. En realidad, cada vez que conversábamos me quedaba con más dudas que antes. Tenía un sinnúmero de preguntas que no sabía cómo hacer y que estaban, como vómito, a punto de salir de mis entrañas. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el fallecimiento y el nacimiento? ¿Por qué volvemos a nacer? ¿Puede suceder en el sitio que uno escoja? Sabía que eran preguntas sencillas, pero de una gran complejidad. Cogí uno de los látigos para tronarlo al ras del suelo. Entre lance y lance, lo observé dejar su recipiente. Por desidia, pereza o falta de voluntad no avanzamos. En esta vida lo que nos corresponde. Morimos sin terminar. Que nos revalorizan. Dejé de hacer suertes con el chicote y lo observé colocar un trozo de rama en una horqueta de árbol. Cogí un chicote bastante largo y se paró frente al objetivo. El tiempo que transcurre entre el nacimiento, la muerte y el renacimiento es como nuestra sombra, diferente en cada quien. Depende de la evolución de nuestro espíritu y de las circunstancias del lugar en el que la persona haya vivido. La mayor parte de su vida en este espacio, dijo al entronar el látigo y romper la rama que había colocado. En este es en donde tenemos voluntad propia y donde debemos superarnos. Cuando nazca la energía que conocí como Guillermo, ¿necesariamente lo hará en Camargo y volverá a ser militar? El caporal sonrió, me miró de pies a cabeza con cierta ironía e encendió un cigarro. Tal como acostumbraba. Lo sostuvo en la boca y continuó haciendo suertes con el látigo. ¿Está arrepentido de haber hecho la carrera de las armas? Creo que es difícil evolucionar en el ejército. Si no se dan las condiciones en Camargo para el nacimiento de Guillermo, quizás se den en Chihuahua, pero no en el mismo lugar. Y tal vez no en el mismo tiempo que se darán. Lo vi cargar la vasija y los látigos. Pensé en las señales que experimenté, sobre todo en la especie de vapor que salió del techo del cuarto. Todas mis elucubraciones habían salido perfectamente en ese momento de conversación, pero me resistí a abordarlas.
Deseé preguntarle si solo había un espacio, o muchos, que ni siquiera eran visibles para nosotros. Al vernos tan sosegado, pensé que en aquel Remigio sencillo que vi llegar en bicicleta y que ahora me hablaba sobre paralelismos. A pesar del temor a lo desconocido, deseé averiguar más sobre el mundo que Remigio imaginaba y que en ninguna parte del planeta podríamos ver fuera de El Endrino. Según sus palabras, tal vez. Nunca estuve tan cerca del comandante sobre el diario de Casilda como en aquella ocasión. Al verlo fumar y arreglar sus látigos, sentí una profunda fascinación sobre el mundo tan atractivo que ese anciano disfrutaba. Le dije que después lo vería y me retiré. En el granero me senté a apreciar la luz que entraba por la ventana, mostrándome las miles de partículas que flotaban en el aire. Seguramente así era el espacio del que me hablaba Remigio. Cubrí la luz con la mano y las briznas volátiles dejaron de verse. En el espacio que describía el caporal podíamos detectarlas porque tenían peso, temperatura, magnetismo y quién sabe qué más. Consideré que si así ocurría con las luminiscencias y las ánimas del universo que describía Remigio, era mayor el universo físico que debíamos apreciar. Era como los granitos de polvo volando junto a la ventana. Están ahí aunque no los distingamos. En la sombra no lo vemos, pero en el sol o durante el sueño se nos revelan. Así también la muerte nos descubre de otro universo y nos muestra todas sus dimensiones. Pensé que el periodo de sueño y ese esplendor del sol, lleno de minúsculos residuos de polvo, eran parecidos. Cuando soñamos percibimos dimensiones fantásticas, tan reales que al despertar, quedan bajo la penumbra de una mano que cubre la luz y las oculta de nuestra vista. No por cubrir las partículas estas dejan de existir. Llegué a la deducción de que los sueños son agradables, no porque nos ayuden a recuperar las fuerzas de la jornada del día o porque eliminen nuestras preocupaciones, sino por revelarnos otros mundos. Es como decía Remigio, cerrar una puerta al fugaz instante de la vida y gozar del plan eterno después de que Memo murió. Durante los primeros días en el pocito quise dormir, olvidar su muerte y mi odio hacia el mayor. Si es así, en ese lugar que no percibimos por capricho de la naturaleza, o por falta de sensibilidad, o por sobra de racionalidad, entonces Guillermo no debía estar molesto con Ramírez. Pero, ¿qué ocurriría con el buco? ¿Podía regresar cuando quisiera? Seguramente ni Remigio podría contestar a mis preguntas. ¿Los recuerdos de las vidas pasadas están contenidos en nuestro cerebro? ¿Qué necesitamos para detectarlas? ¿Por qué en nuestras mentes no contamos con algún similar a lo que fue en forma de rayo del sol e ilumina las partículas? ¿Por qué no apreciamos qué hay después de la muerte? En esta vida tenemos albedrío y voluntad propia. En ese espacio de suspensión entre el desprendimiento y el nacimiento, ¿qué es lo que tenemos? ¿Somos como el polvo que solo se mueve por el capricho del viento? ¿Acaso si hay una frontera, el buco puede atravesarla? De todo ello me quedaba claro que el sol y la luna jugaban un papel determinante en el asunto. Así como la luz que atravesaba los viejos vidrios de la ventana y me mostraba lo que en otras circunstancias no vería, con el espacio ocurriría lo contrario. La luna puede exhibir las miles de energías y luminiscencias que se mantienen en suspensión en condiciones normales, pero en todo eso había un factor determinante y más complejo que el reflejo solar de esos diminutos residuos volátiles. El tiempo. Somos producto del tiempo, y este nos da las condiciones adecuadas. Si ésta suspendía los espacios que según Remigio en la hacienda pronto se abrirían, entonces el tiempo nuestro ya no tiene fuerza en ese espacio. Es otro tipo de tiempo el que domina. Ante tales preguntas me preocupa escuchar más al anciano. Confirmé que la misión en el Endrino era más un premio que un castigo. Tenía elementos suficientes para eliminar la preocupación de Coralia por mi soledad. Guardé las memorias de mi madre y sin poder eludir el tema un minuto más, busqué a Remigio. ¿Por qué la ciencia no ha avanzado sobre las vidas pasadas y su ubicación en el cerebro? Lo vi reflexivo, sin ánimo de contestar. Si a todos nos practicaran hipnosis para conocer nuestras vivencias anteriores, ¿podríamos detectar conexiones? Hay posibilidades de que sepamos las conexiones entre Casilda y el buco con la transposición. Dejó la estacada que había llevado al maizal y me miró sin responderme. Después fue a sentarse en un tronco, sacó un cigarro y lo encendió sin apagar el cerillo, hasta que la flama se extinguió. Así como hay un espacio en la hacienda, hay una arquitectura que gobierna el cerebro. Al final descubrimos que todos tenemos cuartos tapiados,
dijo mientras se levantaba a quitar una mata que de su sembradío. Hace 2 siglos, cuando edificaron el Endrino, habríamos creído en la complejidad de la mente. En una revista que me regaló Coralia sobre las haciendas de la región, venía un artículo sobre la expansión del universo. Los científicos señalan 3 posibilidades de universo: esférico, cerrado, en el que la gravedad detendría la expansión y volverá a juntar todo en una concentración llameante, o bien un universo sencillo, en el que la expansión continúa para siempre, o un universo llano en el que el cosmos disminuye y su velocidad, pero sin detenerse nunca. Estas teorías se centran en una sola concepción del tiempo, dije mientras lo acompañaba hacia el patio central. ¿O hay un tiempo distinto para cada una? Teniente, para apenas incursionar en el tema de los espacios paralelos, creo que ha captado bien. Entró a su cuarto y salió con un cuaderno en donde leyó una página. La Tierra gira alrededor del Sol a 108 kilómetros por hora. El Sol le da una vuelta a la Vía Láctea una vez cada 225 millones de años. La misma Vía Láctea tarda 50 millones de años luz en hacerlo con Andrómeda. Esta es la concepción del tiempo que aceptamos desde que nacemos. Tenemos la idea del tiempo por el movimiento de los astros. Tomó de nuevo la libreta y continuó. Aquí dice que está comprobado que los espasmos agónicos de las estrellas forjaron los elementos necesarios para que se diera la vida misma. Es así de paradójico. Ahora, ¿estas explosiones también formaron parte de un plan eterno como nosotros? En otras palabras, estamos hechos o la vida surge de las cenizas de la muerte estelar. Exacto, somos productos de la muerte de una estrella. ¿Hubo o no hubo vida después de la muerte de la estrella? Buscó en otra página. Muchos científicos se preguntaron por qué el universo es tan perfectamente equilibrado desde el punto de vista gravitacional, que no se contrajo nuevamente hasta la primera estrella. Cuando lo leí, pasé 3 días durmiendo a la intemperie para intentar comprenderlo. Imagínese, con la boca abierta contemplando el firmamento, con la concepción del tiempo basada en 108 kilómetros por hora girando alrededor del Sol. Difícilmente formaremos una teoría sobre lo ocurrido una milésima antes de lo que ellos llaman la gran explosión. Si la Tierra no girara a esta velocidad alrededor del astro, seguro tendríamos otra concepción del tiempo. Hemos tenido la misma idea miles de años y no podemos imaginar qué sucedió con esa exposición. ¿Dividido al tiempo? Ese es el umbral del que le hablo. Sí, un hoyo negro es un espacio físico tan diferente a lo que concebíamos. Ahora debemos encontrar el hoyo negro del tiempo. ¿Lo conoceremos cuando seamos energía? Podemos llevar a cabo operaciones complejas para entender el vacío no en el espacio, sino en el tiempo. En el primer instante, después de morir, se nos revelará que tal vez es un vacío bullicioso. Hizo señas cuando mencionó la palabra vacío. Entonces se nos abre la puerta a algo maravilloso, teniente. ¿Es un vacío? ¿El átomo primigenio? Ese vacío es otra temporalidad. Bulle de energía y movimiento. Así como existen los agujeros negros, existe la energía del vacío. Lo entiendo al abrir un saguaro, humedad de la mayor sequedad. Le dije que debía continuar con el inventario y lo dejé revisando su libreta. Llegué al granero, saqué el diario de Casilda y fui al cobertizo para leerlo. Escribí en una página las palabras vacío y tiempo, e inicié mi lectura. Más tarde una extraña curiosidad me hizo voltear la página y releer lo escrito. Sin importarme si el caporal me consideraba terco, decidí regresar para seguir la conversación. Lo encontré cortando baquetas de cuero y apilándolas sobre las baldosas. No quise interrumpirlo, o quizá la prudencia me aconsejó dejarlo tranquilo, pero después de ver su sonrisa, aventuré una pregunta. ¿La idea del tiempo cambia con la edad, Remigio? Si consideramos al tiempo como niños, ¿sería más fácil entender las señales que he recibido? Por ahí leí que para entender cómo convivimos con otros espacios, debemos reinventar nuestra idea del tiempo. A diferentes horas y bajo distintas condiciones percibimos este tipo de señales, ya sean en energías, perfumes, luminiscencias, ruidos y sombras. Pero son fugaces, porque el tiempo que aquí domina, como si fuera un buco gigantesco, las limita. Usted puede comprobar que a veces ocurren en instantes. La idea de un tiempo más viejo que el átomo primigenio y que rivalizaba con nuestra percepción del tiempo de 12.000 millones de años, la idea del universo según la revista de Coralia, era muy atrevida. Me hizo pensar en el buco y en Memo. Ellos debían ubicarse en otro espacio y hasta que no se dieran las condiciones, no reaparecerían en este campo de tiempo joven.
Al verme taciturno, el caporal se acercó enrollándome un cordón de mango en su chicote. Me miró y dijo: ¿Ha tenido percepciones? ¿Ha visto sombras? ¿Acaso ha visto espectros? Cuando sucede es porque, aún estando en otro espacio de tiempo, desearon hacerse presentes. Yo creo que hay luminiscencias que están esperando las condiciones más adecuadas para renacer y que somos parte de una cadena de acontecimientos que aparecen por instantes. A esos instantes los llamamos vida. Y son momentáneos porque antes de disfrutar nuestra niñez, ya estábamos quejumbrosos y cercanos a partir de nuevo. Una tarde Goyo me dijo que había llegado a creer que los humanos éramos los hoyos negros del tiempo viejo. Sonrió y continuó: la vida es un segundo en ese espacio de tiempo que se rige por astros. Es mucha la información que he recibido en tan pocos días. Estoy muy interesado en lo que me dijo sobre espacios paralelos, Remigio. Siento que ante una sequedad lastimosa y una sed doliente, se me desborda un estanque de agua sobre la cabeza sin dejarme beber un solo trago. La porosa y endurecida tierra de mi mente se anegó antes de poder aprovechar una gota. Era una revelación tan imponente que, de no ser manejada con prudencia, podría resultar peligrosa y enloquecedora, así como un sueño sin estrellas, en un sueño olvidado. Lo comentado sobre el tiempo sin reflexión es una pesadilla. Desayunamos dándole una tregua a tanta averiguata sobre el tiempo, pero fui yo quien no aguantó el silencio que caía cual laja de piedra en ese universo hermoso que comentaba el caporal. Al verlo comer su huevo con machaca, pensé que en otras circunstancias y en otro lugar su inteligencia lo hubiera hecho famoso. «Remigio», le dije en un tono de voz del que me arrepentí por parecer algo brusco, y enseguida continué, con una voz más amable. «Nuestra época y el destino se desarrollan en un mismo plano, espacio y tiempo. Hacia el Homo sapiens, los antiguos egipcios y nosotros tenemos diferente concepción del cosmos, pero la misma del tiempo. Las momias egipcias son muestra de... Como usted dice, teniente, la idea del tiempo no ha cambiado, pero sí su influencia sobre nuestra forma de conducirnos. Todos sabemos cómo se mide, pero dígame, ¿qué es? En los últimos años las ideas sobre el tiempo y el espacio han sido más interesantes que en todos los milenios anteriores, pero estas se refieren más al espacio que al tiempo». Cogió su libreta, señaló unos apuntes y me preguntó: ¿ha pensado que había un segundo antes de la gran explosión? ¡Tiempo! Entendí la complejidad de la pregunta y la carga de la respuesta. Podía hacerla rebotar en las paredes de mi cerebro por horas hasta que se reposaran. Los humanos traemos respuestas interesantes en la cabeza, pero no alcanza la fuerza de volverse un pensamiento. Desde la antigüedad, el tiempo ha sido un agente determinante en nuestras vidas. Creemos que el tiempo en todas sus diferentes formas gira alrededor nuestro, como torbellino en la tierra. Es más, muchos estudiosos consideran que el único que existe es el nuestro. Pasó hoja tras hoja tras hoja hasta que se detuvo y con el dedo señaló mientras leía. ¿Qué sucedió en ese segundo fundamental antes del estallido? Ese estallido del átomo que dio pie a la teoría de la gran explosión. Si tardamos cientos de años en saber que el cosmos es diferente de como lo concebía Copérnico, ¿cuánto tardaremos en aceptar un tiempo más antiguo que el nuestro? A todos nos es revelado el tiempo antiguo al momento de morir, teniente. Sin importar condición social, edad, raza o creencia, a todos sin excepción se nos revelará. Es un instante, un segundo. Nos daremos cuenta que existe otro espacio diferente al arroyo, a la montaña, a la ciudad, en donde no caben estos conceptos heredados. ¿Usted cree que podemos tener el privilegio de captar el tiempo viejo o paralelo a la fuerza del primer átomo sin tener que morir? Le pregunté desviando la mirada para dejarlo expresarse con libertad. Todo indica que aquí pronto se dará algo, pero desconozco las consecuencias que tendrá. Si recientemente aceptamos que la Tierra no es el centro del universo, imagínese cuánto nos falta para aceptar en vida en otro tiempo. Aunque así, con los agujeros negros, el átomo primigenio y las paredes del universo, estamos avanzando. El maíz está reventado de maduro. No lo aprovechamos y la naturaleza lo deposita en la tierra para que reviente de nuevo, hasta que alguna civilización se lo coma. Lo veo como el corazón del maguey. No sabemos por dónde entrar para llegar al aguamiel. Hay diferencias entre energías y luminiscencias. ¿Son las energías las que deciden volver a este espacio? ¿Lo hacen por grupos? ¿Escogen en dónde o con quién? Lo que a usted le inquieta, a toda la humanidad le inquieta, aunque no sepa cómo expresarlo. Nadie puede asegurar nada, sin embargo, a todos se nos revela. Cuando uno ve una víbora con sus crías culebreando, nada más para
hacer presencia, de inmediato pensamos que el reptil tiene todo en su contra y que perderá a sus viboritas. Pero se levantó y cerró su cuaderno. La naturaleza las ha dotado de escudos. Espere, Remigio. Está moviéndose el petate como si fuera tornado. ¿Qué relación hay entre la víbora con la posibilidad de vida después de la muerte? Una persona que nace en el seno de una familia en medio del desierto tendrá que sortear diferentes adversidades a las de un citadino. Igual que una víbora se tiene que cuidar del halcón o del hombre. El nacimiento está atado o cogido con todas sus uñas a la carga de la última vida. Es como el arroyo, teniente. Usted le pone un retén para riego y adelante tendrán poca agua. Ahí usted tendrá menos agua por la misma obra que construyó durante su vida. Eso es irremediable. Padecerá o gozará de sus acciones pasadas. Por primera vez vi al caporal con los ojos pelados, como si quisiera poder mirar más. Sentí su advertencia en la forma de abrir las órbitas. Decidí cambiar del tema porque me costaba trabajo asimilarlo. Me intriga el vapor que salió del cuarto tapiado. ¿Por qué no bajamos? Todavía no es tiempo. La curiosidad nos dirá cuándo. Gregorio decía que hay que dejar que los gases desaparezcan para que no nos intoxiquemos. Juanita dice que los gases salen porque las ánimas no acaban de liberarse. Yo digo que lo hagamos mañana, porque la plática entumece y quizá después de dormir nos liberemos del letargo que nos tipó sin darnos cuenta. Río después de decirlo. El anciano no tenía muchas ganas de platicar. Estaba cansado por tanto escudriñar temas tan serpenteados, pero era seguro que a mí me había hecho más mella escucharlos que a él decirlos. En mi cuarto encendí la vela y me puse a revisar mis apuntes. Era una maraña de ideas a las que no le hallaba la punta. Cuando descansaba la vista miraba hacia el vestido. La idea del primer átomo y lo que había leído en la revista era suficiente para creer que las pesadillas me salían de los sueños y se volverían reales. Salí a desentumir los entendimientos y los pies. Esa noche no fui a cenar. Me dirigí a la alambrada norte y me senté a observar lo salpicado que había dejado el cielo ese átomo primigenio. Horas después me fui a dormir. A la siguiente mañana Remigio me gritó desde el patio. Tenía una pala y un zapapico en cada mano y un cigarro en la boca. Me hizo una seña con la cabeza dirigiéndola hacia el cuarto tapiado. Media hora más tarde teníamos abierto un boquete hacia lo que parecía una habitación común. El caporal subió la escalera a la azotea. Lo ayudé a instalarla dentro del hoyo. Necesitábamos abrirlo más para bajar, así que lo ensanchamos y descendimos. A pesar de haber permanecido años cerrada la habitación, no olía a humedad. Sin más luz que la que entraba por el orificio, imaginé que se trataba de un recinto que guardaba el recuerdo de voces y andanzas antiguas. Todo indica que aquí inicia la leyenda y el mismo Endrino, dijo, abriendo los brazos y mirando a los rincones. Aparentemente no hay nada, pero está lleno de creencias. Están metidas en estas paredes. Alguien quiso que esta fuera el refugio de la llave con que se abre ese tiempo viejo que ya no envejece y que es paralelo a nuestra dimensión. Marcó una cruz en el rincón. Se limpió el sudor y hundió el zapapico en el centro. Nos tornamos para escarbar, hasta que encontramos un atado de piel sujeto con correas del mismo material. Antes de desatarlo me indicó que tapáramos el orificio del techo. Cuando estábamos ahí, sacamos la escalera, puso unas maderas atravesadas sobre el agujero y con cemento hicimos la mezcla para volver a cerrarlo. Conforme peleábamos empezábamos a escuchar ruidos. Ya casi terminábamos cuando escuchamos un gemido semejante al que yo había oído antes en esas noches. No haga caso, teniente, es algún ánima. Quizá la de don Juan. Se siente engañada porque sacamos el atado. A pesar de tener la compañía del caporal y de ser las 11 de la mañana, estaba aterrado. Mientras mezclaba el cemento me pareció que el atado de piel temblaba como animal acosado. No sé qué vaya a pasar, le dije pretendiendo aparentar calma, pero creo que estamos llegando al límite de la tolerancia de algo. ¿Qué contiene ese atado? Siga cerrando el orificio, no se preocupe por nada más. No le pregunté a qué se refería, pero la cabeza se me llenó de suposiciones. ¿Quién mandó tapar esa habitación? ¿Y por qué? Unas ráfagas me intranquilizaron. Sentí un fuerte mareo. Me agaché tapándome los ojos, y así me mantuve hasta que el caporal dijo que nos fuéramos. A pesar de esos años, fue él quien me ayudó a mí a bajar de la azotea. Trató de encaminarme a mi cuarto, pero el suyo estaba más cerca. Me acostó en su cama, dejó el paquete de piel en algún lugar y salió a buscar unas buenas hierbas, según dijo. Sentí un calor insoportable. Imaginé que las paredes contenían extrañas voces,
El sudor me escurría por la cara mientras miraba el atado. De pronto creí que se trataba de una guerra con largas uñas. Quise levantarme y correr, pero caí como fardo. No tenía fuerzas ni siquiera para sostenerme en pie. Claramente observé que la ventana se ladeaba como si estuviera en una barca en alta mar. Busqué la pistola, pero la había olvidado. Arrojé la taza de peltre al vidrio y vi cómo se estrellaba con una lentitud asombrosa. Grité, pero no me salió voz. Solamente un lamento, como si estuviera a punto de ser sacrificado por el buco. El caporal entró y me dio a beber una infusión y una pastilla. Empecé a sudar de nuevo y después me dormí. Más tarde escuché un ruido. A pesar de la oscuridad, vi que Remigio salió del cuarto. Lo seguí por el corredor, pero estaba imposibilitado para dar un paso más. Cuando desperté estaba casi en mi cuarto. Salí y vi las huellas que indicaban que el caporal me había arrastrado hasta ahí desde el patio. Regresé por la 38 y salí a buscar a Remigio. Recorrí el patio y los alrededores. Me atemorizó la idea de que se hubiera ido de nuevo. De pronto escuché un clamor salido de las entrañas de la tierra. Pareció recorrerme la piel, advirtiéndome sobre algo fatal. Corrí hacia las afueras del casco cuando otro grito me obligó a voltear. Vi a Remigio en la azotea del cuarto tapiado echándole más mezcla al orificio. Subí lo más rápido que pude. El anciano pálido y tembloroso seguía echando la mezcla. El mazacote parecía hervir. Cada vez que depositaba una palada se escuchaba un leve quejido. El instinto de conservación me hizo detenerlo. Le dije que si echaba más cemento el peso haría que el orificio se abriese y no sabríamos cómo enfrentar tal fuerza. Lo llevé hacia la escalera, pero antes de bajar se detuvo a mirar el cielo. Las estrellas apenas se dibujaban. Tomamos un café bien caliente al que le pusimos brandy. No hablamos por un rato. De vez en cuando escuchábamos un lamento ahogado y pavoroso. Bebí más de 5 tazas. Nos bebimos con los ojos muy abiertos, oyendo el quejido que se apagaba poco a poco. Con los nervios asidos a las puntas de mis cabellos le pregunté: ¿qué podemos hacer para dar de paz a quien grita? ¿Qué es o quién es? Es un ánima en desdicha que guarda mucho odio y angustia. Solo muertos lo podemos ayudar. Tu amigo Guillermo ha querido darle consuelo, pero el buco no se deja. Guardé silencio mientras dirigía palabras. Estaba a punto de desquiciarme. Le pregunté cuándo abriría el envoltorio que sacamos. No me respondió y miró fijamente hacia la ventana de su cuarto.